Ellen, una mujer marcada por la demencia, sufre una reacción devastadora el día que su esposo intenta visitarla. Una reacción tan inesperada que cambia el destino de toda la familia. Pero en Nochebuena, cuando todo parece perdido y la soledad se instala como una visita permanente, alguien llama a la puerta de su habitación. Una voz familiar rompe el silencio y susurra: «Vine a buscarte». Una historia sobre la promesa, la lealtad y el tipo de recuerdo que ni siquiera la enfermedad puede borrar. Hola, amigos. Soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. La primera vez que Ellen olió ese perfume fue una tarde de septiembre. El pasillo de la universidad estaba lleno de estudiantes que corrían de un lado a otro, llegando tarde a sus clases. Llevaba una pila de libros que le tapaba parcialmente la vista cuando sintió el golpe. Los libros se esparcieron por el suelo como una baraja de cartas mal barajada. Avergonzada, se arrodilló rápidamente para recogerlos. Fue entonces cuando notó las manos que se unieron a las suyas para ayudarla, y ese aroma amaderado con notas cítricas y un toque de lavanda la invadió. «Disculpen la distracción», dijo el joven de ojos verdes y sonrisa tímida. «Llego tarde a la clase de literatura inglesa». Ellen sonrió. «Yo también. La clase del profesor Donovan». Exactamente. Mientras caminaban juntos hacia el aula, no pudo ignorar la fragancia que emanaba de él. «Tu perfume es muy agradable», comentó, sintiendo que se sonrojaba. Edgar sonrió, mirándola de reojo. «Es una receta familiar. Mi abuelo me enseñó a prepararla a los 15 años. Dijo que fue con ella que conquistó a mi abuela». «Bueno, parece que funciona», dijo Ellen sin pensar, sonrojándose intensamente al poco tiempo. Esa tarde, sentados uno al lado del otro en la clase de literatura, sus dedos se tocaron mientras compartían un libro. El aroma de Edgar se convirtió, para Ellen, en el aroma del comienzo de algo especial. 50 años pasaron como páginas de un libro leído con entusiasmo y cariño. Edgar y Ellen construyeron una vida llena de momentos, pequeños y grandes, tristes y alegres, entrelazados por el hilo del amor que creció entre ellos desde aquella tarde en la universidad. Se graduaron y se convirtieron en profesores del mismo instituto en el pequeño pueblo, donde tuvieron 3 hijos, Mark, el mayor, y las gemelas Sara y Susan, y enseñaron a generaciones de jóvenes a amar la literatura tanto como ellos. Cuando se jubilaron tras décadas de docencia, la escuela erigió un pequeño monumento en la biblioteca, una placa dorada con sus nombres y la inscripción: «Enseñar a generaciones a encontrar la magia en las páginas de los libros». Edgar ahorró con esmero su jubilación para cumplir el sueño que habían compartido durante décadas. Viajaron por el mundo, visitando los lugares sobre los que habían leído en tantos libros: Venecia, París, Estambul, Tokio. Cada lugar se volvió más especial gracias a la mutua compañía. Fue después de regresar de su viaje a Grecia que Ellen empezó a comportarse de forma extraña. Al principio, por cosas pequeñas. Preparaba el desayuno y se olvidaba de comer. Le preguntaba repetidamente por las citas que ya habían acordado. Un día, Edgar la encontró llorando frente al espejo. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó preocupado. «¿Quién es esa mujer? ¿Por qué me mira?». Ellen señaló su propio reflejo. Sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. Ese fue el primero de muchos episodios alarmantes. Tras exámenes y consultas, el diagnóstico llegó como una tormenta inesperada en un día soleado. Demencia. Edgar tomó la mano de Ellen mientras el médico le explicaba sobre la enfermedad degenerativa, sus etapas y los cuidados necesarios. Esa noche, en casa, Ellen lloró en los brazos de su esposo. «Lo olvidaré todo. Te olvidaré, Edgar. Nuestros hijos, nuestros viajes». Edgar sostuvo su rostro entre sus manos, con los dedos ya marcados por el tiempo. «Escúchame bien»,
mi amor. Puedes olvidar los hechos, pero el corazón tiene memoria propia. Y estaré aquí cada día para recordarte quién eres y cuánto te aman. Al día siguiente, Edgar compró un cuaderno nuevo con tapa azul, el color favorito de Ellen. En la primera página, escribió la lista de deseos de Ellen y la invitó a completarla juntos. Haremos realidad cada uno de ellos, prometió, besándola en la frente. No dejaremos que nada nos impida vivir al máximo el tiempo que tenemos. La lista crecía rápidamente. Ver el amanecer en la playa, bailar bajo las estrellas, visitar la tienda de antigüedades del pueblo vecino, plantar un jardín de flores silvestres, aprender a hornear pan artesanal, releer Orgullo y Prejuicio en voz alta. Cada tarea completada estaba marcada con un pequeño corazón rojo. Edgar fotografiaba estos momentos, imprimía las fotos y las pegaba junto a las tareas terminadas, creando un álbum de recuerdos recientes que Ellen podía revivir en los días de confusión. La enfermedad avanzaba lenta pero inexorablemente, como la marea. Había días brillantes en los que Ellen estaba casi completamente lúcida, reconociendo a todos, recordando conversaciones recientes, y había días oscuros en los que miraba a sus nietos sin reconocerlos o se despertaba en mitad de la noche preguntando dónde estaba. Una tarde de primavera, Sara encontró a su padre en el jardín regando las flores que Ellen había plantado. «Papá, tenemos que hablar de mamá», dijo, sentada en el banco de madera. «Estamos preocupados por los dos». Edgar continuó regando las petunias moradas, las favoritas de Ellen. «Estamos bien, cariño. Tenemos nuestros desafíos. ¿Pero quién no?», suspiró Sara. «Ayer encontramos a mamá en la panadería. Estaba en camisón, confundida, preguntando por su padre, que falleció hace 30 años. Y la semana pasada, el vecino la encontró caminando descalza por la calle a las 5 de la mañana. Edgar finalmente se detuvo y dejó la regadera. Su rostro reflejaba el cansancio que intentaba disimular. «Me quedé dormido un minuto. Estaba durmiendo profundamente. Papá», Sara le tocó el brazo. «No puedes cuidarla solo. Se está volviendo peligroso para ella y para ti. Mark y Susan están de acuerdo conmigo. Necesitamos considerar una residencia especializada para ancianos donde tenga supervisión constante». Edgar negó con la cabeza con vehemencia. «Prometo cuidarla en la enfermedad y en la salud. Recuerda, no la abandonaré en un lugar extraño, rodeada de desconocidos». Sara vio la determinación en los ojos de su padre y no insistió ese día, pero la conversación apenas comenzaba. Durante los meses siguientes, los niños se turnaron para ayudar. Venían durante el día, preparaban la comida, llevaban a Ellen a sus citas y le daban a Edgar unas horas para descansar. Pero todos podían ver cómo envejecía rápidamente bajo el peso de la preocupación constante. Un domingo por la tarde, su hijo Mark logró convencer a su padre para que salieran a tomar un café. «Solo una hora, papá. Las niñas se quedarán con mamá. Necesitas un poco de aire fresco». Edgar aceptó a regañadientes. En la cafetería de la esquina, hablaron de libros, de los nietos y de las noticias del barrio. Una normalidad que Edgar no había experimentado en meses. Fue al levantarse a buscar más azúcar que, sin querer, derramó café en su camisa. «No te preocupes», dijo Mark, quitándose la chaqueta. «Usa la mía hasta que lleguemos a casa». La chaqueta de Mark olía diferente, a loción mentolada para después del afeitado, muy distinta de la colonia tradicional de Edgar. Al llegar a casa, encontraron a Ellen agitada. Daba vueltas por la sala mientras Susan intentaba calmarla. «Ellen, mi amor, ya estoy en casa», dijo Edgar, acercándose con los brazos abiertos. Ellen lo miró con los ojos muy abiertos, confundida y asustada.
¿Quién eres? ¿Dónde está Edgar? ¿Qué le hiciste? Gritó, retrocediendo. Edgar intentó acercarse. Soy yo, cariño. Tú eres Edgar. No, no eres él. Edgar tiene un olor diferente. Conozco su olor. Eres un impostor. Ellen empujó a Edgar con una fuerza sorprendente. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa de centro. El sonido fue seco, alarmante. Sara gritó y Mark corrió a ayudar a su padre. La sangre comenzó a gotear por la sien de Edgar, formando un pequeño charco en la alfombra que Ellen había elegido 30 años antes. No fue su culpa, murmuró Edgar mientras Mark presionaba un paño contra el corte. Está confundida. Es el abrigo. El olor es diferente. En el hospital, mientras los médicos cosían la cabeza de Edgar, a Ellen le administraron sedantes para calmarla. Los 3 niños se reunieron en el pasillo, intercambiando miradas preocupadas. Esto no puede continuar, dijo Mark finalmente. Necesitan ayuda profesional. Susan asintió con lágrimas en los ojos. Pero papá nunca aceptará ingresarla. Ya no tiene otra opción, respondió Sara, sosteniendo un sobre. Ya he comenzado el proceso de admisión en la residencia de ancianos Jardín. Es un lugar hermoso con especialistas en atención 24 horas y demencia. Mamá estará a salvo allí. Mark miró el sobre pensativo. ¿Y cómo vamos a convencerlo de que firme? Le demostraremos que es por su bien y también por el suyo. La conversación no fue fácil. Edgar, sentado en la cama del hospital con una venda en la cabeza, escuchaba en silencio mientras sus hijos presentaban argumentos, mostraban fotos del lugar y explicaban los beneficios. Sus ojos reflejaban la batalla interna, la razón contra el corazón. La abandonaré, dijo finalmente, en voz baja y derrotada. Sara se sentó a su lado, tomándole la mano arrugada. No, papá. Te asegurarás de que reciba la mejor atención. Puedes visitarla y cuando mejore, quién sabe. Todos sabían que no habría mejoría, solo un lento deterioro. Pero la mentira misericordiosa flotaba en el aire como una pompa de jabón, frágil pero hermosa en su efímera promesa de esperanza. Edgar firmó los papeles con mano temblorosa. Esa misma semana, Ellen fue trasladada a la residencia de ancianos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Edgar la visitaba con regularidad, pasando horas sentado junto a Ellen, leyéndole, mostrándole fotos, contándole historias del pasado. A veces lo reconocía, sonreía, le tomaba la mano. Otras veces lo miraba como a un amable desconocido, agradeciéndole cortésmente la visita. En casa, Edgar deambulaba por las habitaciones vacías. El silencio era ensordecedor. Tocaba las pertenencias de Ellen, su bufanda favorita, la taza de porcelana que usaba cada mañana, el libro desgastado que leía antes de enfermarse. Cada objeto contenía fragmentos de la mujer que amaba, que ahora vivía en un mundo cada vez más lejano al suyo. Los niños se turnaban para llevar la comida, ordenar la casa, tratando de animarlo. Pero nada llenaba el vacío dejado por Ellen. La Nochebuena llegó fría y despejada. La casa de Edgar estaba decorada con luces, guirnaldas y un imponente árbol. El trabajo de sus hijos y nietos, decididos a alegrarle la vida a su abuelo. La mesa estaba puesta para la cena. Los regalos se apilaban bajo el árbol. Música navideña sonaba suavemente por los altavoces. La familia reunida conversaba, reía y compartía historias. Los nietos corrían por la casa. Los adultos intercambiaban recetas y noticias. Edgar observaba todo desde su sillón, en un rincón de la habitación, sonreía cortésmente cuando alguien se dirigía a él. Pero su mirada a menudo se desviaba hacia la ventana, como si buscara algo o a alguien afuera.
Cuando empezaron a servir la cena, Edgar se levantó en silencio. Tomó su abrigo del perchero, las llaves del coche del bolsillo y se fue sin que nadie lo notara, absortos como estaban en la celebración. El camino a la residencia estaba casi vacío. Edgar conducía despacio, con el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar, lo recibió una joven recepcionista que pareció sorprendida. «Señor Hayes, no es hora de visitas». Edgar se ajustó la pajarita que se había puesto especialmente para la ocasión. «Es Navidad, señorita». Algo en los ojos del anciano, una mezcla de determinación y súplica silenciosa, conmovió a la joven. Solo por unos minutos, y luego la señora Hayes ya se prepara para dormir. Edgar caminó por el pasillo adornado con adornos navideños. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 203, respiró hondo y llamó suavemente. No hubo respuesta. Giró lentamente el pomo de la puerta y entró. La habitación estaba tenuemente iluminada, solo por una pequeña lámpara. Ellen estaba sentada en la cama, con un camisón blanco, su cabello gris suelto sobre los hombros. Miraba por la ventana. La noche estrellada era particularmente hermosa. Edgar se acercó lentamente. «Ellen». Ella se giró, sus ojos azules, aún tan brillantes, se encontraron con los suyos por un instante. No hubo reconocimiento en su mirada, y a Edgar se le encogió el corazón. Luego se sentó a su lado en la cama. Sacó un pequeño frasco de vidrio ámbar de su bolsillo, su perfume, el mismo. Había estado usando desde el día que se conocieron. Se roció un poco en la muñeca y se lo extendió con suavidad. Ellen se inclinó, cerrando los ojos al inhalar el aroma. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su mirada. Una chispa, un despertar, como si se hubiera abierto una puerta en su mente. «Edgar», susurró, con la voz temblorosa de emoción. Él sonrió, mientras las lágrimas corrían libremente. «Sí, mi amor». Ellen le tocó el rostro, trazando las líneas de la edad con dedos delicados. «Te tomaste tu tiempo». Edgar tomó su mano y la besó suavemente. «Estoy aquí ahora. Vine a buscarte. ¿Me entiendes? Para celebrar la Navidad juntos como siempre». Edgar ayudó a Ellen a levantarse y a ponerse una bata sobre su camisón. La guió por el pasillo hasta la sala de estar común decorada para las festividades. Un gran árbol de Navidad ocupaba el centro, su luz colorida parpadeaba suavemente y se reflejaba en los brillantes adornos. No había música alta, ni conversaciones animadas, ni una mesa lujosa. Pero mientras estaban sentados uno al lado del otro en el sofá frente a la desde la ventana, con las manos entrelazadas, viendo la nieve caer suavemente afuera, Edgar sintió una paz que no había experimentado en meses. Ellen apoyó la cabeza en su hombro. El aroma familiar los envolvió como una manta protectora contra el olvido. «Feliz Navidad, mi amor», susurró, perfectamente lúcida en ese precioso instante robado al tiempo. Edgar la besó en la frente, sabiendo que el momento era fugaz, que pronto podría volver a sumirse en la confusión. Pero por ahora, en ese preciso instante, estaban juntos, completos, y eso era todo lo que importaba. «Feliz Navidad, Ellen, hoy y siempre». Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto de renovación. Y dentro de esa habitación, iluminados por las luces del árbol, dos corazones latían al unísono, demostrando que hay recuerdos que ni la enfermedad puede borrar, aquellos que se guardan no en la mente, sino en el alma. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.